Listo. Bien, entonces voy a anular la cámara. O miremos a ver si nos deja, nos permite, porque pues siempre ha tenido inconvenientes con la pantalla. Y aquí vamos a compartir nuestra pantalla. Entonces quisiera que me confirmaran, por favor, si se encuentran visualizando. Les estoy compartiendo pantalla en este momento. Sí, profe, unos edificios. Sí, señor, exactamente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar, quiero realizar una serie de aclaraciones. Para todas las fichas que se encuentran en este momento conectadas, y todos los aprendices que quede consignado directamente en esta sesión, que se va a compartir al final de esta sesión, pues precisamente de este espacio, esta noche, se va a compartir el video con su respectivo resumen, que me encuentro en calificación de las evidencias de la etapa de análisis. Recuerden que ustedes ya finalizaron dicha etapa, ya se encuentran en la etapa de planeación. Sin embargo, se han otorgado muchas, o considero que se han otorgado demasiadas oportunidades, ¿sí? Ya lo que sigue a partir de aquí, es directamente lo que se considera como el plan de mejoramiento, ¿sí? Se va a aplicar, o se van a remitir planes de mejoramiento a los aprendices que pues realmente no entregaron, no cumplieron con las fechas o por X y motivo no atendieron el tema de los llamados de atención. ¿Listo? Entonces se va a remitir plan de mejoramiento, se va a otorgar una fecha. Ya después de esta fecha procedemos a remitir o a revisar los casos de deserción o los retiros como tal voluntarios. Entonces, así es como se va a proceder para que, digamos, lo que en términos generales ya no se va a realizar aperturas, ya no se va a realizar oportunidades, ya no más, hasta que no se instauren, no se remitan los planes de mejoramiento. Y pues obviamente ustedes saben que los planes de mejoramiento es un documento que tiene que ir firmado, consolidado por parte de ustedes. Y bueno, eso ya es un tema que pues se va a ir remitiendo de acuerdo al control. Si tiene alguna duda, pregunta, aclaración en específica cuando se remitan los documentos, si le llega a su correo electrónico institucional o personal, pues realmente pues ya toca proceder así, que debería ser 100% institucional. Pues realmente si tienen evidencias de la entrega de dichas actividades o de dichas evidencias, valga la redundancia, por favor, muy amablemente se pueden dirigir o responder por correo electrónico, que sería muchísimo mejor, mencionando que pues hay una evidencia de una fecha, de una hora, y que si de pronto se dio la pertinencia para que en el momento no haya sido calificada o puede haber sido por cualquier otro tema que no haya sido verificada, ¿sí? Un problema técnico, por ejemplo. Entonces, lo que se requiere es una evidencia de peso. Recuerden que se les ha solicitado mucho que ustedes generen como esa forma de mostrar realmente fehacientemente de que ustedes realmente y con honestidad han entregado las evidencias. Si se tiene que hacer correcciones, se realizan. Si realmente no hay y no es válida, pues realmente no se remite el plan de mejoramiento, se revisa la apertura y se cumple con las fechas especificadas. Bien, entonces esa es como una aclaración que quiero realizar porque ya los instructores de las transversales ya están en la misma situación. Ya me han informado, tanto aprendices como los mismos instructores, que ya algunos de ellos están remitiendo planes de mejoramiento. Entonces, realmente ya es una situación que ya se otorgó mucho espacio. Recuerden que estamos hablando de la etapa de análisis. Bien. Perfecto. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar como tal con la presentación. Qué pena.
Bueno, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Jonathan Núñez Garzón, ingeniero de sistemas, especialista en desarrollo de software, tecnólogo en gestión de redes de datos. Y bueno, en este momento me encuentro con el tema de AXO, de las fichas aquí representadas con la 2891004, 2891114, 2882846 y 2882847 como fichas que se encuentran en este momento vinculadas al proceso de formación. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro proceso de presentación de la temática. Bueno, les doy la bienvenida, muchísimas gracias por la asistencia. Para que podamos estar de manera cordial. Si en algún momento tienen alguna duda, por favor les invito a que levanten la mano y de acuerdo al orden que se vaya presentando, se van a ir aclarando las dudas en específico. Bien. Tenemos aquí el listado de evidencias sobre la actividad a tratar o los temas de las actividades a tratar el día de hoy. Aclaro, son las temáticas como tal, y pues si vamos a hacer las consideraciones en específico sobre lo que se trata de acuerdo a la guía de aprendizaje, en específico sobre estas actividades. Bien, empezamos con el hecho de que esta actividad de aprendizaje se va a enfocar todo el tema de la primera etapa o los conocimientos básicos que deben tener sobre los insumos principales para llevar a cabo la definición y despliegue de una base de datos. Bien, ya estamos hablando de los primeros elementos de una capa de persistencia. Bien, entonces, en este caso, entonces tenemos la primera actividad definida como identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Vamos a ver el tema, las temáticas relacionadas con esta evidencia. Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Modelos conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? De acuerdo a esto, empezamos con las temáticas sobre esta evidencia de desempeño. Aquí, este es realmente literal, copiado y pegado. Realmente no hay nada que esconder en este punto sobre la guía, sobre la primera evidencia a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que definir lo que es el modelo entidad-relación. Bien, aquí se da un preámbulo sobre lo que es realmente, cuál es su utilidad del modelo entidad-relación. Bien, tener en cuenta que precisamente su nombre lo indica, entidad y relación. ¿Listo? Hay un caso de estudio en particular que tienen que revisar, tienen que empezar a revisar, ahorita lo vamos a mirar. Elabora un modelo de entidad-relación de acuerdo a los requisitos del software, se debe seguir las guías normas básicas de presentación de un documento escrito. Y aquí encontramos elementos generales con los cuales debemos tener en cuenta, lo que son las entidades, obviamente, atributos, tipos de relaciones, la tupla, relación entre entidades, claves y tipos de claves. Esos son los conceptos, bueno, un poco más realmente de lo que vamos a ver realmente el día de hoy. La siguiente evidencia, ya estamos hablando del modelo conceptual, ¿bien? Entonces vamos a tener en cuenta elementos que ya se tienen como tal definidos, ¿sí? Entonces, perdón, vamos a tener en cuenta el tipo de bases de datos, toda la parte de análisis en relación con este modelo, ¿listo? Y sobre el proceso realmente de desarrollo, cómo se viene vinculando con la generación de estos insumos, porque realmente son insumos para desarrollo, ¿listo? Eso es básicamente en general lo que se tiene que tener en cuenta en esta evidencia. Diseñar el modelo conceptual y lógico, de acuerdo a un caso de estudio. La siguiente, el modelo conceptual y lógico, pero para el proyecto de desarrollo de software. Listo, para su proyecto como tal. Entonces, la idea es que ustedes apliquen estos elementos como primer ensayo, la evidencia anterior, nos va a servir como una especie de espacio de laboratorio o de prueba para realizar eso. Obviamente, es mucho más corto, mucho más pequeño
y después esos conocimientos y esas técnicas ustedes las trasladan directamente para el proceso de análisis que han realizado directamente sobre su proyecto. Bien, ese es el objetivo como tal de la siguiente y tercera evidencia, ¿sí? Ya aplican el modelo conceptual y lógico, pero directamente a lo que ustedes necesitan realizar en su diseño. Bueno, elemento importante, normalizar y crear diccionario de datos según el modelo lógico. Yo les voy a suministrar, ojo que me escuchen aquí, yo les voy a suministrar un material creado por mí sobre el tema de normalización. Porque el modelo lógico es uno de los modelos, valga la redundancia, que el modelo lleva su diagrama junto con su descripción o su definición como tal. Por eso se utiliza técnicas de normalización y aparte de eso, para esta descripción o esta especificación, listo, se crea el diccionario de datos. ¿Listo? Ojo con el diccionario de datos porque realmente es bastante extenso. Es muy extenso el diccionario de datos, dependiendo de lo que ustedes creen. Hay herramientas que automatizan ese proceso, pero pues realmente, de igual manera, pues le generan una tabla, pero todo el tema de significados y el tema de la descripción realmente de lo que ustedes vayan a realizar allí, se tiene que realizar por parte de ustedes sí o sí. Bien, entonces, tener en cuenta todo lo que son las reglas de documentos escritos. Bien, aquí vamos con los primeros conceptos especificados sobre modelamiento de bases de datos. ¿Listo? Aquí tenemos la especificación de requisitos que ustedes ya deben tener de acuerdo a su metodología de software, definido cuáles son los requisitos. ¿Listo? Funcionales o no funcionales, por ejemplo. Entonces ya tienen en este caso la definición de los requisitos. Pasamos a un diseño conceptual. Bien, una vez se tiene el diseño conceptual, aquí manejamos lo que son las entidades. Sí, el concepto de entidades. Ya vamos a ver ese concepto de otra manera. Yo tengo un concepto muy particular que me parece mucho más práctico, pero pues quiero mostrarles otro concepto como tal que tengo sobre lo que es una entidad y que es la base fundamental sobre lo que es el diseño conceptual. Generamos un esquema conceptual y sobre ese esquema, bien, se genera un diseño lógico, bien, se genera un diseño lógico. Para pasar del diseño conceptual a un diseño lógico, yo tengo que tener un proceso de abstracción y aquí empiezo a descartar ciertas entidades, ¿sí? Y estas entidades puede que al final, dentro de todo el proceso, no vayan a estar, ¿sí? Porque son elementos conceptuales y que en términos útiles ya no son necesarias. Bien, como puede que no, ¿sí? Sí, como puede que no, algunas vayan a persistir. Ahora, si yo ya tengo el diseño lógico, bien, yo aplico normalización, ¿sí? Yo aplico normalización. Le voy a pasar también un textico, creo que aquí está. Permítanme, a ver, yo reviso, yo lo tengo por acá. Si yo le voy a pasar un pequeño material sobre el tema de normalización. Es muy interesante, realmente es muy bueno. Estoy tratando de hacer más que todo resúmenes, porque quiero ir realmente a lo práctico. Yo tengo una pequeña explicación sobre ese tema, pero entonces, y un pequeño resumen sobre prácticamente esta presentación, se la voy a suministrar, pero quiero que me den un espacio. Aquí está. Es este documento. Aquí yo menciono las fuentes, si hay alguna información extraída, no voy a negarlo, pero el otro sí está 100% creado por mí.
donde explico lo que son las formas normales. Si esto lo desean enriquecer con respecto al material que ya tienen en la plataforma, claro que pues ustedes están en su libertad. Bien. Explico primera forma normal, segunda, tercera forma normal, cómo se combina con el tema de todo lo definido del modelo relacional, pero hay más formas normales, realmente hay más formas normales. Explico algo de bases de datos, ¿listo? Algo de bases de datos, los niveles de visualización como tal que se viene a presentar aquí y la fuente en particular como tal. Aquí voy a suministrar también este material donde sí se explica puntualmente sobre las formas normales, ¿sí? Creador del tema de las formas normales, ¿quién fue el que ejecutó, creó todo el tema del modelo relacional o las personas que instauraron el modelo relacional como medio de solución para almacenamiento o para capas de persistencia? Explico primera forma normal, los conceptos de dependencia funcional, tipos de dependencia funcional, segunda forma normal, ejemplo de segunda forma normal, ¿sí? Tercera forma normal, la forma normal de los autores Boyce y Cobb, ¿bien? La cuarta forma normal, como tal, aquí definida. Entonces, acá yo creo que ya explico directamente, pues digamos lo que es un resumen de lo que yo voy a mostrar el día de hoy. Todos esos 3 documentos yo se los voy a suministrar para que ustedes los tengan allí, ¿sí? Y puedan crear o se tengan enriquecer el tema de conocimiento porque esto es supremamente importante. ¿Bien? Vamos con el primer concepto como tal, denominado entidad. ¿Listo? Aquí se nos nombra específicamente uno de los tantos conceptos, o podemos nombrarlo entre comillas, significado de lo que es una entidad bajo el contexto de modelo relacional. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes observan en la parte inferior, yo he mencionado algunos ejemplos de lo que son entidades. Carro, casa, teléfono, clase, sesión, por ejemplo. ¿Bien? Que aquí va con este tipo de ejemplos. Si nosotros nos apegamos a lo que les estoy mostrando en este momento a pantalla, vamos a tener en cuenta lo que son sustantivos. ¿Listo? Siguiente elemento. Si nosotros tenemos este tipo de ejemplares, por ejemplo, un teléfono está conformado de chips o un teléfono está conformado, por ejemplo, de una pantalla, algo un poco más generalista. ¿Listo? La pantalla en sí, a pesar de que hace parte del teléfono entidad, yo puedo tomarla también como una entidad. Recuerden que hace mucho tiempo yo les mencioné que una entidad es todo aquel elemento del mundo real del cual yo puedo tomar información. Tanto de la pantalla como del teléfono puedo tomar información. Sabemos que un teléfono tiene pantalla, ¿cierto? De acuerdo a esto, entonces tenemos teléfonos que tienen pantalla, pero la pantalla está integrada dentro del teléfono. ¿Bien? Eso ya nos da una pequeña, nos vislumbra un poquito sobre lo que es conceptos como que en algún momento ustedes se van a encontrar, y espero que mañana inclusive lo veamos, lo que es herencia. ¿Listo? Herencia. O básicamente composición y generalización. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos a encontrar con diferentes conceptos para yo poderlo tener en cuenta. Por ejemplo, clase y sesión. Clase podría ser una clase en específico. Bien, me refiero la clase, si podríamos obedecer a un contexto genérico de la clase de lo que ustedes están ocupados, que en este caso es una ficha, la 288-2846, por ejemplo, entonces sería una clase, ¿bien? Pero una sesión sería lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿bien? Entonces estamos en una sesión de una clase o una sesión de varias clases, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta cómo nos vamos agrupando de cierta manera. Y por eso es importante
o es relevante que tengan muy en cuenta el concepto de lo que es una entidad. De acuerdo a esto, ¿tiene alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Ninguno al parecer. Listo, perfecto. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Modelo relacional. Ahora sí nos encontramos como tal con el concepto del modelo relacional y realmente no es solo un concepto, es un modelo general, ¿cierto? Un modelo, recuerden que es básicamente una estructura básica con los cuales podemos agrupar, pero sí se pueden llegar a presentar ciertos cambios sobre esos modelos, generando nuevos ejemplares. ¿Bien? Entonces, aquí se menciona sus respectivos autores, ¿bien? Y las características en particular que tienen o que se presentan directamente sobre el modelo relacional. ¿Bien? Primero, empezamos por el concepto de independencia física. ¿Listo? ¿Qué significa esto? ¿O qué nos atribuye esto? El hecho de que anteriormente lo que era el almacenamiento se indicaba a través de un sistema de archivos, ¿sí? O en primera medida con un sistema de archivos. Básicamente yo guardaba en solo exclusivamente archivos, no más. Eso, o directorios, o documentos de texto, inclusive documentos planos. ¿Eso que indicaba? Que el aplicativo en el cual se encontraba instalado, se encontraba desplegado, tenía que ir de manera intrínseca relacionada con el sistema de archivos del sistema operativo que se encontraba allí. ¿Sí? Ojo, con el sistema de archivos. Recuerden que los sistemas de archivos están dependiendo o dependen del sistema operativo en el cual se encuentra instalado directamente el aplicativo. Ustedes saben ya que actualmente eso ya no es tan cierto porque ya tenemos unos estándares y una generalización y la independencia física, o sea, básicamente físicamente el aplicativo ya se encuentra relegado a diferentes instancias, inclusive a diferentes distancias también. Entonces nos logra favorecer el tema de una independencia física, que no necesariamente lo que tenemos allí se ve representado en la base de datos físicamente. Segundo elemento, la independencia lógica. ¿Qué se refiere con independencia lógica? Bien, básicamente es cuando se implica que una aplicación como tal en relación con la base de datos no necesariamente cuando se presenta algún tipo de cambio dentro de un CRUD, por ejemplo, se debe presentar un comportamiento entre la aplicación y debe vislumbrar el concepto de bajo acoplamiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando se ingresa o se digita el número de cédula de algún tipo de un ciudadano, por ejemplo, colombiano o de un ciudadano en general, ¿listo? Se agrega el número de cédula, no quiere decir que ese número realmente vaya a servir como el identificador de este ejemplar o de este ciudadano en un sistema de información. Puede que en la base de datos se agregue una serie de dígitos de más, conformando una numeración o un ejemplar distinto dentro de una tupla, ¿listo? O dentro de un registro. Entonces, no necesariamente lo que hay en la base de datos desde el punto de vista lógico se vea representada en una vista desde el punto de vista, desde la vista, ¿listo? Entonces, son pequeños ejemplos que se van a ir dando en ese punto. Tercer punto, como tal, denominado flexibilidad. Esto se reduce a independencia, ¿listo? Entonces, a veces es no tener un espacio monolítico o único para ello, ¿listo? Lo que son el tema de visualización, de la base de datos, acceso a la información, ¿listo? Pueden llegar a tener diferentes niveles, ¿listo? Y pueden haber diferentes instancias, ¿listo? Diferentes instancias sobre ella. Entonces nos presenta una flexibilidad o inclusive diferentes aplicaciones que se puedan conectar a la base de datos sin ningún tipo de problema, sin necesidad de que haya un intermediario. Hablo por ahora en ese punto, porque sabemos que hay unos intermediarios, pero sin necesidad de que haya grandes intermediarios frente a ello,
se nos genera un gran apartado. Es decir, básicamente, independencia física y lógica en general, la base de datos es la base de datos. Déjemela quieta. No hay que tener un espacio físico donde el aplicativo tenga que estar en el mismo ambiente como tal, obedeciendo a lo que hay en la base de datos. Uno. Segundo, independencia lógica. Lo que se está representando en la base de datos no tiene que ser exactamente lo que se tiene que visualizar o manipular directamente a través de la aplicación. ¿Sí? En la base de datos puede haber más información como tal de lo que en realidad el aplicativo puede estar procesando. O viceversa, en el caso que lo que puede que el aplicativo esté procesando puede ser, puede presentarse o puede procesarse de una manera distinta, pero en la base de datos se presenta otra serie de conceptos como tal que se van a ir visualizando. Por ejemplo, en el caso dado que yo puedo programar en la base de datos guiada a través de un modelo relacional y puedo generar diferentes microaplicativos, si se puede decir de esa manera, que los va a procesar los datos y lo que hay representado directamente en el aplicativo, cuando llega a la base de datos, si pasa por ese microaplicativo, si cumple esas condiciones en específico, no necesariamente es lo que va a visualizar el usuario, ¿sí? Puede ser de una manera distinta. No sé si me he hecho entender hasta el momento con lo que les estoy mencionando. ¿No? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Voy a continuar. El tema de flexibilidad. Entonces, el tema de la independencia y el tema de que nos presenta de que podemos ya empezar a jugar con el tema de la concurrencia, niveles de interacción, diferentes usuarios, una escalabilidad, diferentes roles, ¿listo? Eso es lo que se busca con ello. Uniformidad, ¿bien? Debe tener el tema de soporte fundamental, para eso se encuentra el modelo conceptual y pues en este caso se basa en el hecho de que va a ser una guía de desarrollo y escalabilidad de esto. O sea, en este caso tengo mi base de datos, tengo el modelo conceptual y yo sé que bajo ese modelo conceptual, inicialmente pasando por las fases que le acabo de mencionar anteriormente, vamos a llegar a un modelo relacional y, perdón, a un modelo físico y que posteriormente se va a desplegar directamente en un sistema de desarrollo de bases de datos. Relación. ¿Listo? Por último, sencillez. ¿Listo? El tema de manejo, interacciones, ya es un tema muy propio del sistema de desarrollo de bases de datos que se vaya a utilizar. Bien, entonces eso es lo que se busca directamente con la implementación del modelo relacional. Al yo tener una capa de persistencia, pues me ocupo solo exclusivamente de conocer y aprender el tema de la capa de persistencia y nada más. Bien, entonces ese es como tal las características del modelo relacional. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios? Bueno, aquí están los elementos básicos del modelo relacional, lo que son las relaciones, ¿listo? Y vamos a ir abstrayendo el tema de los componentes de las relaciones, lo que son las tablas. Encontramos los que son los atributos, las tuplas, ¿listo? Tenemos el concepto de dominio, que se puede representar por intención o extensión, ¿sí? Generales o restringidos. Asimismo, lo que son el grado y la cardinalidad, ¿sí? Que son otras características en particular. Empecemos por las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Básicamente son tablas. ¿Sí? Una relación es básicamente una agrupación de diferentes atributos o características en particular y estas van a ir definidas bajo lo que yo requiera. ¿Bien? Eso es como tal una relación. Una tabla es una relación. ¿Bien? Una tabla como tal es una relación, o en este caso dado, podemos definirlo también como, no tiene pierde. Una relación es una tabla realmente, no tiene nada más misterio como tal.
Luego encontramos lo que son los atributos. Los atributos son aquellas características específicas de las relaciones o de las tablas, ¿sí? Yo puedo tener una tabla. Un segundo, yo aquí les muestro un ejemplo. Un segundito. Ah, esto es minería. No. Ya le voy a mostrar, denme un segundito. Por favor, un poco de paciencia. Por ejemplo, esto. Esto es básicamente la representación de un esquema. Ya les digo cuál es, en qué relación. Y esto es una tabla. La tabla tenemos definida aquí como pintor. Bien. Esto que encontramos aquí son básicamente las características o los atributos. ¿Listo? Acompañados con sus respectivos tipos de datos. Un identificador, ¿sí? Y aquí nos indica que es mandatorio, que es básicamente que es obligatorio. Esto es una tabla, ¿bien? Esto es una tabla. Una tupla, básicamente, obedece a los registros, ¿listo? Debe obedecer a los registros, perdón, son los registros y deben obedecer a la estructura como tal de el pintor. En este caso, si utilizo Excel, con el fin de tratar de ejemplificar lo que les estoy mostrando, se haré algo como esto. ¿Listo? Tenemos aquí, qué pena. Tenemos entonces, o tendríamos aquí lo que es 1, 2, 3, 4, 5, serían 5. 1, 2, 3, 4, 5. Combinamos celdas. Se vendría siendo pintor. Y tendremos aquí entonces la cédula o set pintor. Set pin. Bien. Non-pint. Bien. Este es el esquema que nosotros tenemos que obedecer. ¿Sí? Entonces, al momento, esto es físicamente lo que nosotros creamos, pero realmente nos podemos guiar como una especie
ejemplar sobre ello. ¿Listo? Entonces lo que tenemos aquí es que cuando se quita la cédula, por ejemplo, esto directamente está considerado como una tupla. ¿Bien? Eso es una tupla. El conjunto de valores que obedecen realmente a lo que es la estructura en específico de una tabla o la estructura en específico que se va a garantizar de que esta vaya a ir conjugándose, se va a ir asignando directamente en lo que vamos a tratar, se le denomina directamente una tupla. Debe obedecer a ello. ¿Listo? Debe obedecer a ese tipo de... debe obedecer a ese proceso. Si yo puedo garantizar aquí la generación de otra tupla, bien, obviamente esto ya nos podría generar algún tipo de inconveniente, podría. ¿Listo? Dependiendo de lo que yo voy a explicar a continuación. Ya aquí no genera una solución en específico que nos diferencie. Lo que nosotros queremos utilizar. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos aquí, que son ejemplares, tablas, tuplas. Con respecto al dominio, encontramos por intención o extensión, formas de representar directamente lo que es un dominio. Bien. ¿Cómo funciona el tema del dominio? El dominio básicamente es el concepto del conjunto de valores especificados que puede llegar a tomar un, un atributo. Todo ese conjunto de valores. ¿Cómo podemos ejemplarizarlo? Básicamente, el mismísimo, por ejemplo, no sé, en este caso, pongámosle, vamos a obedecer un contexto en particular, vamos a decir de que esto debe ser carro, ¿sí? Y que el carro va a tener un tipo, ¿listo? Entre sus atributos, ¿listo? Por ejemplo, placa va a ser otra. Tipo, entonces vamos a encontrar diferentes tipos. Como dominio yo puedo representarlo por intención o por extensión. Que por cierto es intención. Corregir esto. En un segundo. Corregir aquí. Listo. Por intención o por extensión. Perdón. Intención, si está bien. Intención o por extensión. Perdón. Por intención, entonces encontramos diferentes opciones para poderlo representar. ¿Sí? Encontramos lo que son la intención, básicamente, podemos empezar a hacer un resumen sobre el dominio especificado para el tipo de vehículos. Vehículos o conjunto o características o tipología de vehículos existentes. Eso sería por intención. Y por extensión vendría siendo lo siguiente, algo como camioneta,
sedán, el hatchback, ¿listo? No sé, camión, siendo muy específico. Esa es la diferencia, intención y extensión. Bien, y encontramos lo que son los generales y los restringidos, ¿listo? Generales y restringidos. Entonces encontramos los siguientes ejemplos, ¿listo? Los generales, los que comprenden un rango, y los restringidos que contienen valores específicos, ¿listo? Entonces, aquí pues realmente este no aplicaría, por ejemplo, para edad, ¿listo? O para modelo, obedeciendo al modelo como tal. Entonces encontramos generales y restringidos, ¿listo? Entonces, vehículos o el rango en específico o los modelos. Desde 1945 hasta, ¿listo? 2024. Y los restringidos que contienen valores específicos, entonces 1945, 1946, 1947, ¿sí? Y que tengan ya ahí valores específicos. Son ejemplares de representación específicamente del dominio. Recuerden que el dominio, el concepto como tal, es el conjunto de posibles valores finitos que puede llegar a tomar un atributo, ¿listo? Que puede llegar al atributo o característica. Siguiendo, grado o cardinalidad, ¿listo? Grado o cardinalidad. Grado y cardinalidad, perdón. El grado básicamente es el número de columnas que contiene una relación o una tabla. Esto, por tanto, indica la complejidad de esto. ¿Esto qué nos dice? Que sobre la tabla que les presenté anteriormente, pues realmente el grado podría especificarse de 5, grado de 5. Y el concepto de cardinalidad es el número de filas o tuplas o registros de una relación o tabla. ¿Listo? Bien, entonces de esa manera es como va a funcionar. Ustedes van a encontrar la información mucho más amplia y resumida dentro de los documentos que les voy a suministrar. Bien. Propiedades y tipos de relaciones. Bien. Entonces aquí vamos a encontrar características generales. ¿Listo? Cada tabla debe tener un nombre distinto e irrepetible. ¿Listo? Cada tabla debe tener un nombre distinto e irrepetible. Se hace esa aclaración sobre ese tema. Bueno, permítame en un segundo, tenemos una pequeña preguntita. José Jaime Mendoza Navarro, muy buenas noches. No, profe, cliqueó sin querer. Sin embargo, estos tipos de relaciones son para, o sea, cada tabla tiene un atributo distinto. No, no necesariamente. No. Ok, ok. Sí, por ejemplo, apliquemos algo como en este punto. Pongámoslo así. Placa, no, perdón. Pongámoslo como, bueno, el ejemplo clásico casi siempre es el siguiente. Persona, ¿sí? Todas las personas que yo pienso que, o por lo menos que yo he conocido, tienen nombre, ¿sí? Entonces tienen nombre. ¿Un estudiante tiene nombre? Yo creo que sí. ¿Un docente tiene nombre? Sí. ¿Un funcionario tiene nombre? Sí. Los cuatro comparten los mismos atributos. ¿Listo? Comparten los mismos atributos.
podemos mencionar que en la parte superior se encuentra persona. ¿Un estudiante es una persona? Claro. O un aprendiz en este caso es una persona, sí. Un instructor es una persona, sí. Un funcionario es una persona, claro. Y los tres pueden heredar los mismos atributos. ¿Listo? Pueden heredarlos. Aclaro, atributos, no registros, no tuplas. No necesariamente tiene que ser así. ¿Listo? Entonces, se aclara ese punto. Entonces, ¿qué hay características en el tipo de relaciones? Cada tabla debe tener un nombre distinto e irrepetible. Eso sí, no hay duda, es que ni la herramienta ni nada les va a dejar colocar la tabla con el mismo nombre. Cada atributo de la tabla toma un solo valor en cada tupla, atomicidad. Cada atributo de la tabla toma un solo valor en cada tupla. ¿Sí? Solo puede tener un valor. Si, por ejemplo, yo coloco nombres, realmente estoy rompiendo como tal el tema en específico. Y es muy común de verlo, ¿sí? Colocar nombres en plural, cuando lo que siempre se ha buscado es obedecer al tema de atomicidad. ¿Cuál es la unidad mínima para conformar materia? El átomo. Es único, indivisible para formar materia, bajo el contexto de formar materia. Entonces yo no lo puedo dividir. Entonces si yo coloco nombre, es el nombre, no más. Y el valor que puede llegar a tomar, en este caso, que se por ejemplo, sea John, que es mi nombre, es ese, no más. ¿Sí? No lo puede decir. Por eso es incorrecto definir en una tabla nombres, porque es John Edison en mi caso. Esto hay dos nombres para nosotros, pero realmente para el diseño y para el modelo relacional, eso es un solo valor. ¿Sí? Eso es un solo valor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siguiente, cada atributo tiene un valor único en cada tabla, ¿cierto? Pero se puede repetir si la tabla es distinta. Esto es relativo, ¿sí? Cada atributo tiene un valor único en cada tabla. Si yo tengo un conjunto de tablas y tengo una serie de valores que están asignados, pues realmente en cada tabla yo los puedo repetir, no hay ningún tipo de inconveniente, es más, es muy común. Pero si la tabla es distinta. También puede romper un poco sobre esto dependiendo de la característica del atributo. Ya vamos a ver una serie de características propias del atributo como tal, que nos va a ayudar a distinguir realmente por qué tipología de atributos. Si tenemos en este caso relaciones, tenemos una tipología en este caso de dominio, por ejemplo, que son un conjunto de valores que puede llegar a tomar un atributo. También tenemos tipologías para en sí los atributos. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Siguiente punto, cada registro tupla es único, entre paréntesis, identificador. Eso sí es cierto, dependiendo de cómo yo conforme mi tabla. Listo, que también lo vamos a verificar. El orden de los campos no es relevante, eso sí es verdad, exceptuando en términos útiles cuando yo realizo, en este caso, por ejemplo, inserciones, listo, dependiendo cómo yo lo vaya a realizar, o en algunos casos, pues algunas modificaciones en particular, dependiendo. Listo, dependiendo. El orden de los registros o tuplas es irrelevante, eso sí es cierto, no importa el orden como tal, porque yo, pues digamos, en el caso dado de una consulta, pues puedo llegar a realizar diferentes opciones para eso, ¿sí? Para el orden. Ahí es donde entramos con las claves. ¿Qué son las claves realmente? Las claves solo se ven, para los que tengan de pronto un poco más de experiencia, claves conceptualmente hablando no es lo mismo que las llaves. No son lo mismo. ¿Listo? Las claves se dan desde el punto de vista del modelo, de este modelo, desde el diseño lógico, donde yo empiezo a utilizar el concepto de claves. ¿Sí? Tenemos 4 tipos. Candidata, primaria, alternativa y secundaria. Bien. Entonces tenemos 4 claves especificadas dentro de lo que nosotros vamos a empezar a revisar. Bien. Entonces,
Las claves candidatas son aquellas que por su nombre como tal se mencionan como candidatas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que pueden llegar a servir como identificadores. Tienen toda la potencialidad y características en específico para llegar a ser identificadores. ¿Y qué es un identificador? Básicamente una clave primaria. ¿Listo? Aquel atributo que me va a servir para identificar toda una tupla. La cédula de Juan Pérez con un número telefónico es un identificador. Juan no puede ser un identificador porque hay muchos Juanes en el mundo. Pero si yo tomo una cédula, sé que esa cédula en particular es de Juan, no de nadie más. ¿Listo? Entonces, cédula es un candidato a ser clave primaria. Es una clave primaria como tal, perdón, es una clave candidata a ser clave primaria. Bien, ahora, ¿qué es una clave primaria? Una clave primaria es el atributo que realmente se seleccionó para ello. Entonces me explico. Las claves candidatas yo puedo tener muchas en una tabla. Si yo tengo la cédula, nombre, apellido, teléfono y un código, por ejemplo, entonces quiere decir que hay dos claves candidatas, que es la cédula y un código. Por ejemplo, en algunas empresas utilizan códigos internos, que son aparte de la cédula. Entonces, tengo en este caso estas dos posibles para ser claves candidatas. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, el código y no la cédula como mi clave primaria, bien, la cédula sigue siendo clave candidata. Bien. Clave alternativa son aquellas que no se seleccionaron como tal también dentro del proceso. Es decir, si yo vuelvo y selecciono el código, la clave alternativa como tal son aquellas claves candidatas que no fueron seleccionadas como primarias. Es decir, que la cédula como tal es clave candidata y es clave alternativa al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo seleccioné como clave primaria el código, ¿bien? Y no la cédula. Recuerden que la cédula también me puede identificar perfectamente toda una tupla o un registro. Y por último encontramos la clave secundaria. Son valores de atributos de una tabla cuyos valores están relacionados con atributos de otra. Estas claves secundarias, ¿listo? Son muy de mucho cuidado, ¿listo? Las claves secundarias son aquellas que me sirven de identificador, de atributo identificador de una tabla en otra. Entonces, ¿cómo juego yo con esto? Realmente lo que busco es, tengo una clave que es como tal, que me identifica una tabla. Tengo una clave que me identifica una tabla. Permítame ver. Volvemos a este ejemplo. Por ejemplo, aquí, este set pin se seleccionó como clave primaria. Yo no puedo identificar a un pintor por el teléfono, ni por la dirección, ni por el apellido, ni por el nombre. Entonces no tengo claves como tal aquí alternas. ¿Sí? Tengo claves secundarias, no tengo ninguna clave secundaria. ¿Listo? Pasemos a este que se denomina como servicio. Tenemos ID ser, que es una clave primaria, ya fue seleccionada como primaria. Tenemos ID CLI, listo, y dicen, bueno, pero yo tengo ID CLI, me hace alusión a identificador del cliente.
bajo el contexto de la tabla de servicio, esto no debería estar acá, ¿sí? No debería estar acá. ¿Por qué? Porque esta viene de acá, de cliente, mírenla acá. Aquí fue creada. Esto es un atributo como tal propio del cliente y es claro, identificador del cliente. Bien, pero migró, o bueno, digamos que se generó realmente, un atributo en la tabla de servicio con el mismo nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que cumplimos con lo que he mencionado anteriormente. No se pueden repetir los nombres de los atributos, exceptuando que sean de tablas distintas. ¿Listo? Aquí ya son de tablas distintas. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque esta es una clave, ¿listo? Secundaria, ¿sí? O foránea, o clave extranjera, también se le menciona aquí, así. ¿Y por qué? Porque es de aquí, pero yo la he creado aquí. Ahora, ¿con qué objetivo yo creo dos atributos con el mismo nombre? Uno que realmente ya se designó como clave primaria y vuelvo y la creo acá. Es un representante realmente, es un representante. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, cuando llegan a a una nueva ciudad, dicen, es que usted es representante de, no sé, de Girardot. Sí, sí, señor, yo soy representante, o es representante de Bogotá, o es representante de Barranquilla, o es representante de, no sé, bueno, de diferentes ciudades, ¿sí? Entonces, realmente lo que usted está haciendo es prestándose como un representante y es foráneo, es extranjero, usted viene de otro lado, ¿listo? Entonces, esta como tal es una clave secundaria. Ojo que las claves secundarias, ¿listo? Secundarias tienen que ser primarias en otra tabla, ¿sí? Tienen que ser primarias en otra tabla. También debo aclarar que las claves primarias existen sencillas y compuestas. Las claves primarias sencillas son aquellas que están conformadas por un único atributo. Y las claves primarias compuestas son aquellas que van conformadas por múltiples atributos. Por ejemplo, cuando yo les mencioné el tema de cédula y código, si yo quisiera, yo puedo conformar una clave primaria con la unificación de los dos atributos. Pero realmente esto obedece a otro contexto, ya con otro tipo de razonamiento e inclusive con otra forma de ejecutarlo al momento de crear una clave. Bueno, ahora sí vamos a lo que realmente vinimos. Espero que hayan quedado claros con todos estos conceptos porque realmente son importantes, son necesarios para que ustedes puedan continuar con ese tema. Modelo conceptual. Aquí tenemos una serie de características en específico sobre lo que es el modelo conceptual. Si muy bien lo dice su nombre, son conceptos, nos indica el tema de una serie de asociaciones, no relaciones, asociaciones. Estas asociaciones en particular nos indica que yo que tengo, por ejemplo, una entidad. Note que no tengo en ningún momento aquí descrito, para nada, no tengo atributos, no tengo claves, no tengo sino el nombre. ¿Sí? Y obedecemos al tema de yo generar en mi cabeza a través de un proceso de abstracción, generar la cantidad de entidades que yo voy a manejar bajo el contexto que yo utilizo o el modelo de negocio, ¿sí? El modelo de negocio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso es que yo voy a empezar a utilizarlo, ¿bien? Entonces, miren, no se explica atributos, no se explica claves, incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas, características del modelo conceptual de datos que incluye. Entonces empezamos aquí. Por ejemplo, alumno estudia una asignatura, una relación binaria que son dos, relaciones ternarias y relaciones reflexivas o unarias. Una persona es hijo de una persona, es lógico, ¿sí? Aquí nos indicamos que pues sí, el papá y la mamá, ¿sí? Por ejemplo, o bueno, los que quieran adoptar, bueno, etcétera, un tema allí, tienen un hijo, ¿listo? Tienen un hijo. Ese hijo es
hijo del papá y la mamá, pero ambos son personas, tanto el hijo como el papá o la mamá, o bueno, quien haga de sus veces, son personas. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. Por eso se menciona como una relación unaria o reflexiva. Bien, binaria, que hay dos realmente entidades conjugándose aquí, o ternaria, que hay tres entidades aquí en este proceso. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios? ¿Ninguna? No, señor. Ah, bueno, perfecto. Listo. Pasamos al modelo lógico. En el modelo lógico, básicamente, a diferencia del modelo anterior, ¿listo? Que es el modelo conceptual. Aquí, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener el nombre de las entidades, ¿listo? Vamos a tener una serie de atributos, ¿listo? Ya conocemos quiénes son las llaves primarias y foráneas. Ahora sí hablamos el concepto de llaves, ¿sí? Foreign key y primary key. Por eso van a encontrar las palabras FK y PK. Foreign key o llave foránea y primary key, llave primaria. Esto, por ejemplo, esta tabla Sporting Event tiene tres llaves foráneas que vienen de Sport Location. Esto que es ID PK, que es esta. Entonces aquí el nombre es Sport Location ID. Entonces llega aquí como llave foránea. ¿Listo? Y así lo vamos a tener. Claro, también otro punto, las llaves foráneas como tal, cuando llegan a la otra tabla, no necesariamente tiene que tener el mismo nombre de la llave primaria de la otra tabla. Pueden tener nombres distintos. Lo que sí debo hacer es ese tipo de dato. Entonces, ese es el proceso. Características del modelo lógico. Entonces, todas las entidades y las relaciones entre ellos. Aquí aplicamos normalización. ¿Listo? Y aquí encontramos el dichoso que yo menciono, pate gallina. Estas relaciones entonces encontramos Sport Team con Sporting Event. Un Sport Team encontramos uno a muchos, o sea, mínimo uno, ser obligatorio, debe haber al menos un equipo en un evento de deportes. Sí, debe haber al menos uno. ¿Y cuántos máximo? Los que quiera, muchos. Se menciona como 1 a n. ¿Listo? Y Sport Event contiene un uno y un único Sporting Team. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Debe contener uno y máximo uno, eh, un, un equipo. Así lo diseñaron. ¿Listo? Sport Location, por ejemplo, este podría ser un poco más claro. La ciudad y locación del deporte. Entonces, sí, encontramos la ciudad tiene o está contenida en Sport Location, mínimo 1, máximo n, y en Sport Location solo exclusivamente uno y uno en una ciudad. ¿Listo? Solo puede tener una y exclusivamente una ciudad. Entonces le damos un poquito las características. Incluye todas las entidades y relaciones entre ellos, claro. Esos ya pasan por un proceso de abstracción y realmente ya tenemos todas las entidades.
Todos los atributos para cada entidad están especificados y la clave principal para cada entidad está especificada. ¿Listo? Para cada entidad, perdón. Se especifican las claves externas, ¿sí? O sea, especificamos llaves primarias y foráneas, ¿listo? Y la normalización, ¿listo? La normalización es realmente, si ustedes aplican las tres primeras formas normales, su modelo es excelente. Si aplican un poco más, realmente las 5 o 6 formas normales, pues ya entonces encontramos un modelo muy avanzado. Modelo físico y último modelo como resolución frente a ello. Este último modelo, aquí es donde ya vamos a encontrar todo lo que nosotros podemos encontrar, tanto tipos de datos como ya es el modelo definitivo. ¿Listo? Entonces, este sí realmente nos indica qué es lo que nosotros vamos a implementar y este modelo es el que realmente implementa directamente un desarrollador o un administrador de bases de datos. Bueno, administrador no, un gestor realmente de bases de datos para poder llegar a implementar todos estos procesos. Esto se despliega o sí, sí, un administrador de bases de datos también lo hace. Entonces se encarga de todo ese tema. Modelos de datos físicos, ya encontramos toda la estructura, ya es el diagrama final. ¿Listo? Y es el diagrama final, el modelo físico. Bueno, señores aprendices, eso es todo lo que yo les tenía que mostrar por esta noche del día de hoy. Estos son los atributos necesarios o los elementos necesarios básicos para que ustedes puedan realizar directamente sus evidencias en específico y puedan resolverlas. Si tienen alguna duda, aclaración o comentario, el día de mañana, 6 de agosto, voy a estar en otra sesión. Les voy a enviar las invitaciones para revisar las siguientes la siguiente conjunto de evidencias y que puedan responder todo lo correspondiente a la fase de planeación. ¿Listo? Señor, lo escucho. ¿Cuáles ejemplos? Ah, ok. Ok, bueno, habría que revisar realmente la guía, cuáles son las que exige, porque yo me he llevado sorpresas sobre el tema de la utilización de las herramientas en particular. Lo más común de ver es que sea con MySQL, ¿sí? Es lo más común de ver. Sí, porque por ahora no les están solicitando eso. Y Mongo no lo van a ver. Mongo lo tenga por seguro que no van a estar dentro de este proceso, porque si le están explicando toda la parte del modelo relacional, Mongo no es no relacional, es no SQL. Ujú. Listo. Permítame a ver, revisamos una cosita. Pero aquí van a encontrar la guía de aprendizaje, encontrar los lineamientos de lo que ustedes tienen que realizar. Ya para la siguiente, artefactos utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, se les enseña el tema de programación orientada a objetos, los conceptos, clases, herencias, objetos, métodos. Esto sí consume mucho más tiempo. E informe entregables para el proyecto. Wow.
Aquí ya les enseño, les están diciendo reportes de software, casos de prueba, registro de trazabilidad, diseño de software, especificación de requisitos, los manuales de usuario. En fin, eso lo iremos a ver mañana y en esta semana. Aquí por el momento. Por el momento. Están solicitando el modelo conceptual y lógico para el proyecto. Se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica y caso de estudio. Permíteme un segundo. Va a dar de compartir pantalla. ¿Tiene alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Bueno, listo. Perfecto. Entonces, si llegan a surgir cualquier duda, aclaración o comentario, el día de mañana nos veremos a la misma hora para ambas fichas. Por el momento, entonces, les agradezco mucho el tiempo, que pasen muy buena noche. Y pues, esta noche les remitiré, lo subiré directamente el video, el material y la invitación para el día de mañana. Bien, que pasen buen resto de noche. Muchísimas gracias. Hasta luego, que esté bien. Profe, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Sí, profe, que le vaya bien. Igualmente. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.